La guerra no solo destruye edificios, también rompe corazones. En medio de un pequeño pueblo lleno de escombros y polvo, vivía Sara, una abuela de cabello canoso y mirada cansada, pero con una fe que el tiempo y las bombas no lograron apagar. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ella se arrodillaba en medio de su sala, lo poco que quedaba de su hogar, y con lágrimas en los ojos elevaba su oración a Dios, pidiendo por protección, esperanza y un milagro que transformara su dolor. La pérdida de su hijo Amir fue como una herida que nunca cicatrizaba. Sara recordaba cuando él era apenas un niño, corriendo entre los campos con una sonrisa llena de inocencia y pureza. Ahora solo quedaban sus fotos y el eco de su risa en la memoria de la madre. Pero incluso en medio de tanto sufrimiento, ella encontraba consuelo en la palabra de Dios, recordando historias como la de Job, quien perdió todo, pero jamás dejó de confiar en el Señor. Los días eran largos y solitarios. La guerra entre Irán y Estados Unidos no daba tregua, y los bombardeos caían como tormentas sin aviso. Sin embargo, Sara mantenía encendida una pequeña vela, símbolo de su esperanza. Esa luz en medio de la oscuridad era un acto de fe. Cada noche, al mirar al cielo cubierto de humo, sus labios murmuraban oraciones, creyendo que, tal como Dios escuchó a Ana cuando pedía un hijo, también escucharía su clamor. El pueblo entero admiraba la bondad y la compasión de Sara. A pesar de su dolor, compartía el poco pan que tenía con niños huérfanos de la guerra. Su casa, aunque en ruinas, se convertía en refugio de infancia y caridad, donde los pequeños podían sentir por unos instantes que aún había esperanza en medio de tanta destrucción. Su ejemplo era una lección viva de transformación y superación. A veces, al ver el rostro de otros niños, Zahra recordaba a su propio hijo cuando era pequeño. Eso le daba fuerzas para no rendirse. Como David frente a Goliat, ella se enfrentaba a un enemigo mucho más grande, la tristeza y el miedo. Pero cada mañana renovaba su compromiso con Cristo, convencida de que la oración constante y una vida de bondad traerían una respuesta divina. Y así, mientras las bombas seguían cayendo, Sara seguía creyendo, porque sabía que Dios nunca abandona a los suyos. Una tarde, mientras el cielo retumbaba con el sonido de los aviones de combate, Sara sintió que algo cambiaría su vida para siempre. En medio del polvo y las lágrimas apareció Leila, la esposa de Amir, con un niño débil en brazos, Ramin. Aquel pequeño parecía una imagen viva de la fragilidad y la inocencia, con la piel pálida y los ojos cerrados como si durmiera para escapar del dolor del mundo. Sara, al verlo, sintió una mezcla de esperanza y temor, como si Dios le estuviera entregando una nueva misión de vida. Leila, con el rostro marcado por la angustia, le dio la noticia que Sara temía escuchar, pero que en el fondo ya sabía. Amir había muerto en combate. La oración que tanto tiempo había sostenido en sus labios ahora parecía no haber evitado lo inevitable. La guerra, con toda su crudeza, le había arrebatado a su hijo. Pero en ese momento, Sara comprendió que Dios también le estaba entregando una nueva oportunidad para llenar su corazón de amor y compasión. Con voz temblorosa, Leila explicó que no podía cuidar de Ramin. La falta de recursos, el hambre y el miedo la empujaban a buscar refugio lejos de allí. Dejó al niño envuelto en una manta, lo besó en la frente y desapareció entre las ruinas, llevándose con ella el peso de una decisión dolorosa. Sara, en ese instante, abrazó al pequeño con todas sus fuerzas, como si pudiera protegerlo no solo del frío, sino también del abandono. Fue ahí que la oración de Sara cambió. Ya no pedía por ella, pedía por la vida y la transformación de su nieto. Esa noche, mientras arrullaba al niño, Sara recordó a María, la madre de Jesús, quien también enfrentó el miedo y la incertidumbre para proteger a su hijo.
Con lágrimas, Sara entendió que la maternidad no siempre llega como uno espera, pero siempre es un acto de fe. Y en ese humilde rincón, entre paredes agrietadas, prometió a Dios que lucharía con toda su alma para darle a Ramín una infancia llena de esperanza y caridad. A partir de ese día, cada amanecer comenzaba con una oración más fuerte. Sara pedía que el corazón de su nieto fuera puro, que su espíritu creciera lleno de bondad y que, a pesar de las cicatrices que la guerra dejaba en su entorno, Ramín pudiera vivir una transformación profunda. Así, la historia de dolor empezó a dar paso a una etapa donde la fe sería el único escudo contra la adversidad. Los días en el pueblo destruido no eran fáciles. Cada rincón recordaba la pérdida, el miedo y la desesperanza. Pero Sara decidió que su hogar, aunque cubierto de escombros, sería un lugar de esperanza y transformación. Con manos temblorosas, pero llenas de fe, comenzó a limpiar lo que podía, acomodando mantas en el suelo y colgando pequeños trozos de tela como cortinas improvisadas. Todo para que Ramín sintiera que allí todavía había espacio para la infancia y la alegría. La bondad de Sara no conocía límites. Cada mañana, al despertar, levantaba los ojos al cielo y hacía una oración sencilla pero poderosa. Señor, dame fuerzas para darle a este niño un motivo para sonreír. Y Dios, en su infinita compasión, respondía de formas pequeñas pero milagrosas. Una vez, una vecina le trajo un poco de pan. Otro día, un soldado le regaló una manta extra. Así, poco a poco, el corazón de Sara se llenaba de gratitud. Ramín, con sus mejillas pálidas, aprendió a ver en las cosas simples una fuente de alegría. Jugaba con piedras, construía torres con escombros y dibujaba figuras en la tierra. Sara le enseñaba a recitar oraciones antes de dormir, como aquellas que Samuel aprendía en su infancia mientras servía en el templo. Cada palabra era un acto de fe, cada juego un pequeño milagro de superación. A veces, cuando el miedo quería apoderarse de ellos, Sara tomaba a Ramín entre sus brazos y le hablaba de Cristo, del poder de la oración y de cómo los grandes héroes de la Biblia enfrentaron desafíos mucho mayores. Le contaba cómo Daniel no tuvo miedo en la cueva de los leones, porque sabía que Dios estaba con él. Así, Ramín iba entendiendo que, aunque el mundo alrededor parecía oscuro, había una luz que nunca se apagaba. Con el paso de los días, el pequeño empezó a sonreír con más frecuencia. Sus pasos se hicieron más firmes, sus ojos más brillantes. La transformación que Sara tanto pedía en sus oraciones empezaba a suceder. El amor, la compasión y la esperanza llenaban aquel hogar humilde, demostrando que incluso entre ruinas, Dios seguía obrando milagros. Una madrugada helada, Sara despertó sobresaltada al sentir el cuerpo de Ramín ardiendo en fiebre. Su respiración era débil, sus labios resecos y sus pequeñas manos temblaban sin control. La abuela, con el corazón en un puño, comprendió que estaba frente a una de las pruebas más duras de su vida. En medio del dolor, sus primeras palabras fueron una oración desesperada. «Dios mío, no me quites también a él. Por favor, ten compasión». La fe que la había sostenido hasta ese día se convirtió en su único refugio. Las opciones eran pocas y el tiempo apremiaba. No había hospitales cerca, las carreteras estaban cubiertas de escombros y los vehículos militares no aceptaban civiles. Pero Sara no se rindió. Como aquella mujer del Evangelio que luchó por tocar el manto de Jesús para obtener un milagro, Sara decidió que haría lo imposible por salvar a su nieto. Lo envolvió en una manta, lo cargó en su espalda y comenzó a caminar entre ruinas, zonas minadas y caminos desolados. Cada paso era una batalla entre el miedo y la esperanza. Mientras avanzaba, Sara repetía en voz baja versículos que recordaba desde niña. Aunque camine por el valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La pureza de su oración tocaba el cielo. Era como si cada lágrima que caía de sus ojos llevara consigo un mensaje directo al corazón de Dios. La fe, más fuerte que nunca, la empujaba a seguir sin mirar atrás. A lo lejos se escuchaban explosiones y disparos, pero Zahra mantenía su mirada fija. Sabía en que en algún lugar habría una mano extendida, un corazón bondadoso dispuesto a ayudar. Pensaba en los niños de la Biblia que, a pesar de su corta edad, enfrentaron grandes desafíos confiando solo en Dios, como David con su honda frente al gigante. Esa imagen llenaba su espíritu de valor. Horas se convirtieron en días. Su cuerpo agotado y sus pies sangrando apenas la sostenían. Pero el amor y la compasión por su nieto eran más fuertes que cualquier dolor físico. La transformación que Dios obraba en su corazón la hacía resistir. Cada paso era una declaración de fe, una demostración de que, cuando uno camina en oración y esperanza, incluso las peores circunstancias pueden ser el escenario de un futuro milagro. Finalmente, después de días de caminata y de clamar a Dios entre lágrimas, Sara llegó a un pequeño puesto médico improvisado, hecho con lonas y tablas de madera. Los médicos, al ver el estado de Ramín, movieron la cabeza con preocupación. Las palabras que salieron de sus labios fueron duras como piedras. No hay esperanza. El niño no resistirá una operación. Sara sintió que el mundo se desmoronaba otra vez, pero dentro de su alma algo le decía que no era momento de rendirse. Era la fe, hablando más fuerte que la razón. Sin pensarlo dos veces, Zahra cayó de rodillas junto a la camilla de su nieto. Cerró los ojos, alzó las manos al cielo y comenzó a orar con todo su corazón. Cada palabra era una súplica, un grito de esperanza, una conversación íntima con Dios. Como Ana cuando pidió un hijo, o como la mujer cananea que rogó por su hija endemoniada, Zahra derramó su alma. Entre sollozos prometió dedicar su vida a la bondad y la caridad si Dios le concedía ese milagro. Aquella noche, algo extraordinario sucedió. Mientras dormía en una esquina de la sala, Zahra tuvo un sueño que jamás olvidaría. En medio de una luz intensa, figuras resplandecientes se acercaron a ella. Sus rostros irradiaban pureza y compasión. Una de esas figuras le susurró al oído: «Tu amor ha llegado al cielo. La oración de una abuela es poderosa. Confía». Al despertar, el corazón de Zahra latía con una mezcla de temor y esperanza. Al abrir los ojos, lo primero que escuchó fue la voz débil de Ramín pidiendo agua. Sara corrió hacia él, llorando de alegría, tocando su rostro, sintiendo su piel caliente, pero esta vez llena de vida. Los médicos, asombrados, no podían explicar lo ocurrido. Ellos hablaban de suerte, pero Sara sabía bien. Eso era un milagro, una respuesta directa de Dios a su oración. La transformación que había pedido con tanta fe ahora se hacía realidad ante sus ojos. Desde ese instante, Sara entendió que no importa cuán grande sea la tormenta, ni cuán profundo el dolor, cuando uno clama con un corazón sincero y lleno de esperanza, Dios escucha. La enfermedad quedó atrás, pero la lección quedó grabada en sus almas. La oración puede mover montañas, abrir caminos imposibles y devolver la vida donde solo había muerte. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Sara empezó a soñar con el regreso a casa. Con el paso de los meses, cuando la guerra finalmente empezó a calmarse, Sara supo que era hora de regresar a su pueblo. El camino de vuelta fue diferente. Esta vez no lo hizo con el corazón cargado de miedo, sino con la esperanza renovada. La oración que tantas veces había elevado en medio del dolor, ahora se convertía en un canto de gratitud. Recordaba las palabras de Jesús cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Y así,
Paso a paso, Sara y Ramín emprendieron el viaje hacia su nuevo comienzo. Al llegar, las calles seguían llenas de escombros, las casas aún parecían heridas por la guerra, pero algo había cambiado en su interior. Sara miraba todo con ojos de fe. En su pequeño hogar, el mismo donde tantas veces lloró, ahora preparaba comidas no por obligación, sino por alegría. Cada pan que horneaba, cada plato de arroz que cocinaba, era un acto de caridad y compasión. Su cocina, aunque sencilla, se llenaba del aroma de la esperanza. Ramín, que antes apenas podía mantenerse en pie, ahora corría entre los restos de muros caídos, riendo como cualquier niño en su infancia. Su risa era música para los oídos de Sara. Ella lo miraba jugar, y veía en él la transformación de un corazón que había luchado por la vida. Recordaba a David cuidando las ovejas antes de enfrentarse a Goliat, y pensaba que cada niño tiene dentro de sí un guerrero de fe, esperando despertar. Cada tarde, antes de que el sol se ocultara, Sara y su nieto se tomaban de las manos y oraban juntos. Pedían por los vecinos, por los soldados, por las familias que seguían buscando consuelo. Sara enseñó a Ramín que la bondad no termina en el propio hogar, sino que debe extenderse a todos los que nos rodean. Así, la casa volvió a ser un lugar de refugio, donde la compasión y la esperanza eran las invitadas permanentes. Sara sabía que la guerra le había quitado mucho, pero también entendía que Dios le había regalado algo que no tenía precio, una nueva razón para vivir. Había perdido un hijo, sí, pero había ganado una misión, una vida llena de fe y una promesa silenciosa de que cada oración, por más pequeña que fuera, tiene el poder de cambiar destinos. La historia de Sara y Ramín no era solo una historia de guerra, era una historia de superación, de milagro y sobre todo de amor incondicional. ¿Qué te ha parecido esta historia de fe, superación y milagro? ¿Alguna vez has sentido que Dios respondió una oración imposible? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte y orar contigo. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido transformador que fortalezca tu esperanza y tu relación con Dios. Y no te vayas. En la pantalla ya te está esperando otro video lleno de inspiración y fe que seguro también cambiará tu forma de ver la vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.